es cuestionable, pero depende mucho del operador y de los cuidados que tenga el operador. Compatible con todos los materiales de modelos y troqueles, ¿no es cierto? Se puede esterilizar eficientemente, tiene buen tiempo de almacenamiento. En relación a los elastómeros, que son los que sacan una excelente impresión o similar al del agar-agar, son mucho más económicos. Lamentablemente, dentro de lo que es la aceptabilidad del paciente, las temperaturas a las que se maneja, que ya habíamos visto, es el principal problema por el que se ha ido descartando, ¿no? Nos lleva mucho tiempo el preparar el material y tomar la impresión. La flexibilidad al momento de retirar de la boca es excelente, tiene un solo punto de ruptura. Sin embargo, cabe destacar también que la resistencia a la compresión, como todo hidrocoloide, no es mucha, pero sí su recuperación elástica, que también es importante, es del 96.5%, bastante elevado, o sea, tenemos una fidelidad a la reproducción excelente, ¿no? Con su recuperación elástica se complementa. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Hemos recapitulado lo que habíamos hecho hasta acá de materiales de impresión en la anterior clase. Muy bien, entonces vamos a continuar con los hidrocoloides irreversibles, o sea que se utilizan una sola vez, ¿no es cierto? A diferencia de los de agar-agar, ya hemos dicho que se puede reutilizar el mismo material, pero en el mismo paciente, no en diferentes pacientes, ¿no? En cambio, el hidrocoloide irreversible, o comúnmente conocido como alginato, que es su principal representante, es de un solo uso. Usted lo prepara, toma la impresión, si está bien, continúa con el proceso, si está mal, vuelve a preparar el material y el anterior se desecha, ¿no? Tiene que ir a la basura. Igual que el agar-agar, es un material de impresión elástico. A diferencia del agar-agar, su gelificación es por medio químico, no por medio físico. Su forma de presentación, como la están viendo, pueden venir en bolsas grandes o en bolsas individuales para una sola toma de impresión total, ¿no? Entonces, la cantidad va a variar entre medio kilo o 1 kilo, dependiendo de la marca. Sin embargo, lo que tienen que tomar en cuenta al tiempo de comprar este alginato, que ya les había encargado, que vayan haciéndolo con tiempo, es de que las bolsas estén selladas al vacío y no estén hinchadas. Fíjese su fecha de vencimiento. Esto tiene fecha de vencimiento, ¿no? Dura aproximadamente 2 años. Si está en buenas condiciones. Si lo han expuesto al sol, obviamente está hinchado y los tiempos de gelificación van a ir variando. Por supuesto, también en lo que es estabilidad dimensional y fidelidad de reproducción. En cuanto a su composición, su principal componente es el alginato de sodio o de potasio o de amonio, dependiendo del fabricante. Tiene sulfato de calcio, bórax, fosfato trisódico como principales componentes, y el resto están en un 70% los rellenos, los fluoruros o silicofluoruros, los colorantes, marcadores de pH, saporíferos y antimicrobianos. El sulfato de calcio, ¿dónde lo vimos, mis estimados doctores? ¿Alguien me puede decir? Disculpe. De acuerdo, en el yeso. Este sulfato de calcio se convierte en un activador del alginato, un acelerador de la reacción, ¿no es cierto? Este es un acelerador. Sin embargo, el fosfato trisódico es un retardador de la reacción para que nos dé tiempo de mezclar, cargar en la cubeta y llevar a la boca del paciente. Aquí aclaro por qué recalco esto, o aclaro porque nuestro instrumental, taza de goma, espátula, tienen que estar brillando como el primer día que nos vendieron, ¿no?
Los restos de yeso se convierten en aceleradores porque son sulfato de calcio, como el doctor ha indicado. Entonces el tiempo se reduce y echamos a perder mucho material. ¿Sí me dejo entender? Ok, lo voy a tomar como un sí. Los silicofluoruros están puestos con una intención de fluorizar los dientes mientras se está tomando impresión. Los colorantes son para diferenciar del yeso París, aunque en algunos casos, a pesar de que tienen marcadores de pH o cambian de color, siguen siendo polvos blancos, ¿no? Entonces tienen que estar bien etiquetados. Los saporíferos ya habíamos hablado que son saborizantes, ¿no es cierto? Y el antimicrobiano, porque en este alginato, que es un derivado de las algas, ¿no es cierto? Es un gel algínico. También es un medio de cultivo de los microorganismos. Entonces, como entra a la boca y sale con los microorganismos, necesitamos un antimicrobiano, que generalmente es la clorhexidina. ¿Sí? Viene dentro de su composición como antimicrobiano. Muy bien. ¿Cuál es su reacción química? La gelación, en el caso de los alginatos, tiene dos tipos de reacciones químicas. La primera, donde, ¿qué significa esto, doctores? Hola. Ya se olvidaron la primera lección. Donde el sulfato de calcio entra en conjunción o se une primero al fosfato disódico o trisódico. Esa es la reacción, ¿no es cierto?, que nos va a dar tiempo de mezclar, cargar y llevar a la boca del paciente y acomodarlo para que nosotros tengamos o una impresión anatómica o una impresión funcional, ¿sí? Una vez que se agota el fosfato trisódico, el gel algínico entra en reacción química con el sulfato de calcio y se produce un gel algínico de calcio irreversible. Aquí es irreversible, ¿no es cierto? Entonces, gel algínico o alginato de sodio, potasio o amonio es antes y el gel algínico de calcio es el después de la reacción. Entonces, se completa la reacción y el alginato ha endurecido en un semisólido de la boca y se puede retirar. ¿Cómo lo veríamos a través del microscopio? Todo lo que son, todas estas reacciones han formado unas fibrillas, ¿no es cierto? Y estas fibrillas están englobando a todo el sol sin reaccionar, a todo el material que no ha alcanzado a reaccionar, al relleno, a los subproductos y al exceso de agua que, como en el yeso, colocamos para tener una consistencia adecuada. ¿Estamos? Entonces, es importante aquí tomar en cuenta esto de las fibrillas, porque si lo exponemos a una temperatura ambiente, las fibrillas se contraen con mucho calor y empiezan a exudar el agua, ¿no es cierto?, de exceso que habíamos dicho. Esto que está contenido acá va a ser exudado y al exudarse se va a producir una evaporación por contracción de las fibrillas. Eso afectará la estabilidad dimensional y a la fidelidad de reproducción. Ok, parece que no me están atendiendo. Lo dejo para que lo investigue. Muy bien. Entonces, los alginatos se clasifican en tres tipos de acuerdo al tiempo de fraguado. El de fraguado rápido es de 2 a 2.5 minutos. El de tipo normal es de 2.5 a 5 minutos y el tipo 3 es de 5 a 9 minutos, ¿no? El primero es fraguado rápido, el segundo es normal y el otro es lento. Lo utilizamos dependiendo de la zona climática a la que pertenecemos. Por ejemplo, si estamos en Santa Cruz, voy a utilizar un alginato tipo 3. Pero si estoy en Oruro, voy a utilizar un tipo de alginato 1. En zonas templadas es el 2, ¿no es cierto? Sin embargo, el 2, de acuerdo al proceso de manipulación,
puedo hacer que se comporte como tipo 1, tipo 3 o tipo 2. Por tanto, lo que les he pedido es que compren ya el alginato de su preferencia, ¿no es cierto?, de fraguado normal, es decir, que tenga un fraguado de 2.5 a 5 minutos, ¿sí? Es el que van a poder manejar. ¿Cómo lo van a identificar? ¿No es cierto? La mayoría de los alginatos vienen en bolsa y en la parte lateral indica qué tiempo de fraguado tiene. Entonces es importante conocer esto para ver cómo lo vamos a manejar. Referente a la manipulación, una relación exacta del alginato es 8.5 gramos de polvo por 18 ml. Y únicamente necesitamos una taza de goma y una espátula para realizar una manipulación manual, porque obviamente también hay mecánica, ¿no? Entonces, una vez medido el polvo y el agua, nuevamente ingresan a la taza de goma. ¿Quién primero entra? De acuerdo, primero la. En el caso del alginato, ustedes van a leer en sus libros que no interesa cuál entra o entran los dos juntos, pero para no perder la regla, siempre primero el agua y luego el polvo, ¿ya? De esa manera usted puede verificar la cantidad de agua y la cantidad de polvo. El tiempo de espatulado, una vez que ingresa el polvo, es de 45 segundos. Fíjese que se está reduciendo, aquí ya no hay un afloramiento, ¿no es cierto? En algunos alginatos o literatura indica hasta 1 minuto, en el caso de que usted esté manejando 3, 5, hasta 8 cucharitas, que se da el caso porque hay personas que tienen boca grande, ¿no es cierto? Entonces eso es. Sin embargo, usted tiene que terminar de espatular entre los 25 y 45 segundos una porción normal o pequeña, ¿no? O una sola cucharita. Aclarando. La consistencia o el resultado tiene que ser cremoso, homogéneo, liso, ¿no es cierto? Como ya hemos estado manejando el yeso en algunos grupos que lo han hecho muy bien. El tiempo de fraguado obviamente va a depender del tipo de alginato que estemos manejando y esos tiempos son considerados a temperatura ambiente ideal, ¿no? En la boca, como tenemos una temperatura de 37 grados, ese fraguado se acelera o se reduce casi a la mitad. La cubeta de impresión para este material tiene que ser especial, de aluminio, ¿no es cierto? De preferencia también las hay de plástico, pero perforadas. La perforación tiene que ser de 1 milímetro de diámetro y separada cada perforación con 2 milímetros, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta, ya que en las cubetas plásticas, que si bien se pueden retirar, sus perforaciones son demasiado grandes, entonces no retiene el material. La colocación y el retiro del material tanto en la cubeta como en la boca del paciente requiere un proceso de estudio bastante importante porque de eso va a depender el éxito de nuestra impresión como también el manejo del material, ¿no? La conservación de la impresión es otro punto importante, ya que este es el material que más se utiliza en clínicas y en nuestra práctica dental. Entonces, la conservación del material o de la impresión ya retirada también es muy importante, ¿sí? Vamos a ir por partes. Las cubetas son estas, ¿no es cierto? Toda cubeta tiene un mango de donde se agarra, este es el mango, ¿no es cierto? Perdón. Le vamos a poner una M desde mango y esta es la cuchareta propiamente dicho. Pero en la cuchareta vamos a distinguir a la tronera. Esta es la tronera, voy a poner una T, porque en ese canal es donde se alojan las caras oclusales de los dientes. Y estas paredes que usted ve de metal se llaman flancos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay cubetas superiores y hay cubetas inferiores. Estas de aquí son superiores y estas de acá son inferiores.
y hablando de cubetas totales. ¿Qué quiere decir cubetas totales? Para toda la boca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay? Fíjese que en la superior tiene también, ¿no es cierto?, un contenedor para el paladar. En cambio, en el inferior tenemos un espacio para que pueda moverse con toda libertad la lengua, ¿no es cierto? Entonces, la inferior es como un herraje y la superior es pues como una paleta, ¿no? De lado, ¿correcto? A no confundirse. Respecto al flanco, en la superior tiene solo flanco vestibular. En cambio, en la inferior tiene un flanco vestibular, ¿no es cierto? Un flanco vestibular y un flanco lingual que es colindante con las caras linguales de los dientes inferiores y también con la lengua. Ambas, superior o inferior, si usted ve, tiene huequitos, ¿no es cierto? Aquí están los huequitos de 1 milímetro de diámetro y separarse entre ellos de a 2 milímetros. Es una condicionante importante. Cuando usted compre, fíjese que el flanco vestibular, tanto en superior como inferior, sea alto, no bajito. Cuando es bajito es para desdentados totales o para niños, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las cubetas parciales, las tenemos de diversa forma, ¿no es cierto? Las tenemos parciales antero-superiores, como estas de acá, antero-superiores, mismas características, pero solamente saca de canino a canino, ¿no es cierto? Y con el consecuente paladar. En cambio, las antero-inferiores, ¿no es cierto? Para el grupo anterior e inferior, tiene también el espacio lingual y solamente saca de canino a canino. ¿Entendido? Tenemos las parciales de hemiarcada, que son estas de acá, derecha e izquierda, ¿no es cierto? Las de hemiarcada, ¿no? Y las de puentes y coronas, que pueden ser pequeñas, ¿sí? Las pequeñas y las grandes, ¿sí? Pequeñas y grandes, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuáles van a comprar? Estas de aquí, las pequeñas. Para puentes y coronas pequeñas. ¿Cuáles van a comprar de las totales? Las totales superiores y las totales inferiores. ¿Quedó claro hasta aquí, doctores? De acuerdo. Muy bien. ¿Cómo vamos a manipular? Esta la vamos a ver de más cerca. Esta es una antero superior porque tiene paladar, ¿no es cierto? Esta otra es una antero inferior, tiene el espacio para la lengua, para las carúnculas linguales también, ¿no es cierto? Entonces tiene que moverse con libertad la lengua. Ok. ¿Cómo se toma la impresión? Una vez que se ha seleccionado la cubeta, sea parcial, antero, superior, inferior, ¿no es cierto? En las imágenes vamos a ver solamente con una de puentes y coronas pequeñas, ¿sí? Primero vamos a medir en el paciente o en el modelo. Adaptamos la cubeta porque cada paciente tiene una forma de arcada muy inusual, ¿no es cierto? Que ya lo han estudiado también en anatomía dentaria o lo están viendo en teoría. Una vez que mezclamos el alginato, fíjese, la consistencia está cremosa, homogénea, lisa, no se cae de la espátula, ¿no es cierto? Vamos a cargar en la cubeta, sea total o sea parcial, de acuerdo a lo que estemos tomando, y vamos a llevar a tomar impresión, ¿no es cierto? La cara oclusal en las troneras, los flancos obviamente tienen que sacar la cara vestibular, ¿no es cierto? Y el fondo del vestido, ¿sí? Una vez que terminemos, como esto crea una succión negativa o una presión negativa, entonces abrimos el labio, introducimos el aire a lo largo de la impresión y con un solo movimiento vamos a desmoldar o retirar de la boca. Si usted va a hacer movimientos laterales, la impresión se arruina.
Entonces, una vez que saquemos, vamos a tener una impresión total o una impresión parcial, ¿no es cierto? Hay que desinfectarlo, ya tenemos que manejar soluciones desinfectantes, ¿no es cierto? Y procedemos al vaciar, o sea, de total superior o de total inferior, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que hay impresiones anatómicas y hay impresiones funcionales, porque han salido los frenillos, ¿no es cierto? La impresión de los frenillos, ¿de acuerdo? Total superior, total inferior. Esta impresión tiene que cumplir con lo que habíamos definido, copia fiel de los tejidos duros y blandos, incluyendo la inserción de los frenillos y el piso de la boca, dependiendo, ¿no es cierto? Ok, hasta aquí dudas, preguntas. Bien, esta impresión, si usted va a tardar más de 1 hora en vaciarla porque se dio cuenta que no tiene yeso, debe conservarla adecuadamente porque si no la impresión se contrae. Acabamos de estudiar que es por efecto de la temperatura que las fibrillas, ¿no es cierto?, se contraen dentro del gel algínico que se ha formado y exuda agua. Por tanto, si se ha contraído, no hay fidelidad de reproducción ni estabilidad dimensional. Por tanto, para tomar una impresión en anginato, lo primero que tiene que fijarse es que también tenga un material de modelo o troquel con el que tenga que vaciar. ¿Sí? Es muy importante. ¿Cómo debo conservar si voy a tardar más de 1 hora? En una bolsa plástica humedecida, bien sacudidita, metemos nuestra impresión y la cerramos, ¿no? Esto me va a durar 1 hora. Más allá también el alginato va a empezar a absorber esa humedad, ¿entendido? A esto se llama la conservación de la impresión en un 100% de humedad relativa. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? En una bolsa plástica, de esas con zipper, ¿sí? Humedecida ahí adentro. No está nadando en agua, ¿sí? Porque ustedes lo ponen dentro de una taza de agua y ahí sí el alginato es torpe, el alginato, ¿no? Cuando ve agua absorbe más y más y más agua. No importa la cantidad que usted le ponga, el alginato va a absorber. En cambio, el agar-agar solamente absorbe lo que ha perdido, pero eso conlleva una pérdida de fidelidad de reproducción. ¿Estamos hasta ahí? Por supuesto, hay aparatos ya mecánicos, ¿no es cierto?, donde usted carga su alginato aquí en la parte de atrás. Está conectado a una tubería de agua y lo único que hace es, como el celular, programar, ¿no es cierto?, cuánta cantidad quiere, porque 8.5 gramos representan una cucharilla que le voy a enseñar a proporcionar. Entonces, ¿cuánta cantidad quiere? Si va a ser una parcial, una total superior, una total inferior, coloca su taza en la parte de abajo, ¿no es cierto? Y una vez que ha programado, la máquina dispensa el material y lo único que tiene que hacer una vez que empiece a funcionar es pegar su espátula con un segundo movimiento y le va a dar inclusive el tiempo y la velocidad de espátula, ¿no es cierto? También hay este otro tipo en el que usted dispensa el material y esto es como una batidorita o como una licuadora, ¿no es cierto? Las tazas se compran porque se van envejeciendo, la espátula, y solamente colocamos la espátula de silicona en las paredes, ¿sí? Eso es. Cermat, que es el distribuidor de esto, se puede vender con su alginato y su proporcionador de agua y por supuesto de polvo. Sin embargo, si consigue usted solo el aparato, también con las cucharillas que tenemos, podemos hacer de la misma manera. ¿Alguna duda? Aquí en Cochabamba puede encontrar este aparato en insumos. Fíjese el detalle, es como una licuadora, ¿no? Tal cual, tiene que calzar bien y empezamos a activar el aparato. Lo único que hacemos es apretar las paredes, eso lo hacemos de la misma manera manual que les voy a enseñar, ¿no es cierto?
para obtener una consistencia adecuada. ¿Para qué sirven los alginatos? Los alginatos, mis estimados doctores, sirven para tomar impresiones en bocas con socavados. Todos los elásticos toman impresiones en bocas con socavados. Particularmente lo utilizamos en impresiones para ortodoncia, en impresiones para modelos de estudio, en impresiones para trabajos de prótesis removibles, parciales o completas, o sea, las placas, ¿no es cierto? Podemos complementar una impresión con Godiva, ¿sí? Podemos tomar impresiones combinadas, primero alginato y luego agar-agar para mejorar la impresión, ¿sí? No hay ningún problema. Estas impresiones combinadas las van a ver en prótesis fija. ¿Qué propiedades tienen? Una excelente fidelidad de reproducción, pero fíjense que a diferencia del agar-agar, el alginato tiene 0.075 de fidelidad y en el agar-agar habíamos visto 0.02, ¿no es cierto? Entonces, las cualidades son menores al agar-agar. Su estabilidad dimensional es pobre, ya les he dicho, porque sufre evaporación y sufre sinéresis, contracción de las fibrillas, y la conservación en el 100% de humedad relativa solamente me dura una hora. Hay una gran contracción ya desde el momento de sacar de la boca, ¿no es cierto? Porque está experimentando el cambio de temperatura y hay una reacción química que continúa una hora después, por eso el vaciado tiene que ser inmediato. Compatible con la mayoría de los materiales para modelos y troqueles, no se puede esterilizar eficientemente, lamentablemente, porque absorbe agua, tiene imbibición, tiene un buen tiempo de almacenamiento, costo reducidísimo a comparación del agar-agar y del elastómero, ¿no es cierto? Son biocompatibles, no tienen ningún problema con ninguno de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado en el grosor del material, porque cuando es muy delgado se desgarra en 2 puntos y perdemos fidelidad de reproducción. Tiene deformación permanente de un 3%, por eso el vaciado inmediato. La recuperación elástica es del 95%. Fíjense que a diferencia del agar-agar, aquí hemos disminuido 1 punto. En cambio, el agar-agar tiene una recuperación elástica del 96%, del 96.5%, ¿no? Esta recuperación elástica la logra en una hora. Por eso es que tenemos que ver un punto intermedio para recuperar su elasticidad, ¿no? Su flexibilidad es maravillosa, su resistencia a la compresión es de 3500 y su resistencia al desgarro es poca, ¿no es cierto?, en límites o digo en espesores delgados. Sin embargo, hay una buena resistencia cuando es grueso y se desgarra en un solo punto. Eso ayuda a la fidelidad de reproducción. Elastómeros sintéticos. ¿Hasta aquí alguna consulta, mis estimados doctores? Referente a los alginatos. Alginatos va a ser nuestra segunda práctica. Por tanto, mis estimados, ya con esta parte de la teoría tienen el apoyo necesario, ¿no es cierto?, para poder ir y comprar un material. Los elastómeros sintéticos son un grupo de materiales de impresión elásticos muy importantes, ¿no? Los utilizamos mucho en la práctica clínica. Generalmente los polímeros sintéticos son derivados del caucho y tenemos que tener en cuenta que este polímero, una vez que empieza su reacción, sufre una contracción constante, ¿no es cierto? Entonces, además de que los de condensación se contraen más, se contraen por el reordenamiento molecular que sufren la reacción química que tienen ellos, que es muy especial, ¿no es cierto? Y también tienen mucha influencia la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, de la temperatura bucal a la temperatura ambiente, que hay una gran diferencia, se sigue contrayendo, ¿no es cierto? Entonces, a tener en cuenta eso,
las siliconas de condensación se contraen más, se contrae por el ordenamiento producto de una reacción normal de polimerización y por la diferencia de temperatura. ¿Cómo podemos evitar? Esta es la parte importante, la contracción, para que nuestra estabilidad dimensional y la fidelidad de reproducción sean inmejorables, ¿no? Entonces, el material siempre debe estar contenido en una cubeta metálica, que son las mismas que vamos a utilizar para el ginato, metálicas, no plásticas, ¿no es cierto? Debemos utilizar la cantidad necesaria de material, ¿no es cierto? Y verificar que nuestro material tenga relleno, ¿no es cierto? En este punto, por ejemplo, ya les adelanto, hay una silicona pesada, ¿no es cierto?, que tiene mucho relleno, por tanto su contracción es menor, pero también hay una silicona fluida donde el relleno es menor, por tanto la contracción es mayor, ¿no es cierto? Sin embargo, la pesada me saca menos, con menor fidelidad de reproducción, y la silicona fluida con mayor fidelidad de reproducción. Ambas se utilizan sinérgicamente para obtener una mejor impresión que la del alginato, ¿sí? La reproducción de los detalles, ¿no es cierto?, es realmente inmejorable cuando tiene usted una técnica limpia y prolija, a tal punto que los materiales para modelos y troqueles son incapaces de reproducir lo que la silicona nos da, ¿no es cierto? Entonces hay que elegir muy bien el material para modelo y troquel. Uno, dos, tener una excelente consistencia. Y tres, ¿no es cierto?, preparar en condiciones correctas los materiales para modelos y troqueles, o sea, los yesos, porque la silicona tiene una succión a este material importantísimo que hace que se pueda romper si usted lo prepara en mala consistencia, ¿no? La elasticidad tiene una deformación permanente del 2 al 4%, entonces siempre las cubetas tienen que descansar en la mesa del lado metálico, nunca contrarios, ¿no? Su tiempo de polimerización varía entre 4 a 10 minutos, dependiendo si manejamos la silicona fluida y o la silicona pesada. Compatibles con todos los materiales para modelos y troqueles, inclusive con los galvanoplásticos. Como son hidrófobos, la esterilización o la desinfección de alto nivel son maravillosos en este material. Tienen una larga vida de almacenamiento, pero hay que guardarlos de las altas temperaturas, ¿no es cierto? Y guardarlo en un lugar seco y fresco, ¿no? Generalmente duran 2 años los apitos. ¿Cuáles son estos elastómeros sintéticos? Estos elastómeros sintéticos son 4 los que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Y los hemos separado del resto de del grupo de los materiales elásticos de impresión, porque todos cumplen una misma reacción química. Ellos son la silicona, los polisulfuros, los poliésteres y los politioéteros, ¿sí? De estos, los que vamos a manejar son las siliconas, ¿sí? De esto también ya les he anticipado. Todas las siliconas son buenas. La que tiene mayor tiempo de trabajo, que te permite tomar un poco más relajadamente la impresión, son las siliconas Spirex de la línea Boco. No he dicho que el resto sea malo, sino que necesito una persona que sea mucho más rápida para manejar. A eso me refiero. Dentro de esto vamos a estudiar a los polisulfuros. Los polisulfuros generalmente vienen en tubos colapsables. Tienen 3 consistencias. Hay una pesada, una regular y una liviana, dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si queremos una excelente impresión, una técnica de doble impresión, para eso utilizamos una pesada y una liviana, ¿no? La regular tiene usos específicos.
Entonces vienen en esta forma, cada tubo tiene un color diferente para que no nos confundamos, así hay una base y un catalizador. ¿Cómo voy a saber si es pesada, regular o liviano? Se tiene que leer en el envase. Aquí dice pesado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Después viene regular, igual, ¿no es cierto? Y también viene light, que es la liviana, ¿cierto? Ambos o cualquiera de ellos siempre viene en un tubo colapsable de base y de catalizador. ¿Está? Entonces siempre hay una base y un catalizador. ¿Cuál es su composición química? En general, los polisulfuros tienen un polímero, un activador y un relleno. ¿Sí? El activador y o catalizador generalmente es un dióxido de plomo. Y lo vamos a ver ahora en qué parte entra, en la base o en el catalizador, ¿no? En el tubo que contiene la base o en el tubo que contiene la pasta catalizadora. La pasta base siempre tiene al polímero de polisulfuro y algunos rellenos. Este polímero, si no está con su activador, que es el dióxido de plomo, no va a polimerizar, ¿no es cierto? Entonces, en la pasta catalizadora y o reactora está el dióxido de plomo, que es el activador, y tiene algunos rellenos como el óxido de magnesio, el azufre y el aceite. Lamentablemente, este polisulfuro, si bien es un excelente representante de los polímeros o de los elastómeros, ¿no es cierto?, tiene en contra al dióxido de plomo y al azufre. ¿Ustedes saben a qué olor tiene el azufre o desprende el azufre? Cuando vamos por el Valle Alto, al pasar por la refinería, sentimos ese olor, ¿no es cierto? Los huevos podridos también desprenden ese olor a azufre. Entonces, cuando nosotros mezclamos la base y el catalizador, lamentablemente tiene este olor que en muchos pacientes no es soportable. Y el dióxido de plomo mancha la ropa de café, inclusive la piel. Entonces, cuando nosotros mezclamos esto y tomamos, ¿no es cierto?, la impresión hay que tener mucho cuidado de ponerle un aislante en la mucosa, en la piel, alrededor de la boca, ¿no es cierto? Y tener mucho cuidado de no tocar la ropa del paciente, ¿no? Ok. Su reacción de fraguado es a través de los grupos terminales sulfibrilo, ¿no es cierto?, que va a hacer que abra sus dobles enlaces terminales y se vayan uniendo los monómeros, ¿no es cierto? Porque en realidad una reacción de polimerización que ustedes ya deben saber porque tienen la tarea de leer propiedades, ¿no es cierto? En la polimerización es fácil. La polimerización, ¿no es cierto?, es la reacción que sufren varios monómeros para formar un gran polímero, ¿no es cierto? Entonces, una vez que mezclamos aquí los tubos base y catalizador, tenemos un semifluido donde los monómeros están desordenados y al pasar al semisólido, donde se ha polimerizado, los monómeros se han ordenado, se han abierto sus dobles enlaces estables aquí y se han unido a otros, ¿no es cierto?, en grandes cadenas de polímeros, pero a la vez de unirse en grandes cadenas, cada cadena se conecta a su vez con la vecina de arriba o la de abajo. Eso es lo que le da la gran elasticidad y memoria al material. Muy importante, ¿no es cierto?, que ya habíamos destacado en sus propiedades o cualidades. Ok. Lamentablemente, en los polisulfuros, un subproducto de la reacción química que producen o que tienen es el agua. Esta agua, como va a estar en la superficie, va a afectar a la fidelidad de reproducción, muy importante, ¿no? Entonces, cabe destacar entre algunas propiedades, ¿no es cierto?, que su estabilidad dimensional se asemeja a las siliconas, ¿no es cierto? Sin embargo, las siliconas de adición, porque hay varios tipos de siliconas,
son superiores a los polisulfuros. Y de esa manera ha quedado relegado este material para cierto tipo de usos, ¿no? Su fidelidad de reproducción es excelente, su elasticidad no es tan buena como las siliconas, ¿no es cierto? Pero se puede utilizar. Su tiempo de polimerización varía entre los 4, 8 o 10 minutos, dependiendo si estemos utilizando el pesado, el regular y o liviano correspondientes respectivamente. Su tiempo de trabajo es de 2 a 3 minutos. Imagínense, en esos 2 a 3 minutos usted tiene que mezclar, colocar en la cubeta y llevar a la posición del paciente. ¿No es cierto? Tenemos cada vez menor tiempo, cada vez más reducido. Sin embargo, debemos tomar en cuenta también que el calor y la humedad aceleran la reacción. Eso quiere decir que cuando entra a la boca, el calor y la humedad de la boca están acelerando la reacción, por lo tanto, casi tenemos solamente la mitad de tiempo, ¿no es cierto?, para la polimerización. Eso es muy importante. Este es un polisulfuro mercaptano. Fíjense, hasta el color no es agradable, ¿no?, para el paciente, pero es por efecto del dióxido de plomo y más todavía el olor. Sin embargo, lo utilizamos para tomar impresiones en bocas con socavado, particularmente en los desdentados parciales y o totales que han tenido que conservar algunas piezas. Entonces es un excelente material para esto. También lo utilizamos para impresiones con gran exactitud en trabajos de coronas y puentes, a tomar en cuenta. El principal representante de este grupo son las siliconas. En estas siliconas, doctores, ¿no es cierto?, vamos a tomar en cuenta que es un material elástico de impresión excelente, basado en unas cadenas de polisiloxano, como una variación de polivinilsiloxano, donde la longitud de las cadenas van a determinar la viscosidad, sus propiedades del material y por ende nos va a determinar también la fidelidad de reproducción. Cuanto más largo, menos reproducción. Cuanto más pequeñas, más reproducción, ¿no es cierto? Sin embargo, también tenemos que ver que cuanto más largas son las cadenas, se forma un sólido. Cuanto más pequeñas, se forma un líquido. Y ambas interactúan, ¿no es cierto? Ambas siliconas interactúan para que nosotros podamos tomar una impresión de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuál es su forma de presentación de las siliconas? Las siliconas, cuando nos venden, tienen 3 envases. Uno, que es la silicona pesada, expresamente, que viene con un catalizador. Este es su catalizador, ¿cierto? Entonces, silicona pesada. Sin embargo, también nos dan un tubo colapsable, un segundo tubo colapsable, que es la silicona fluida. Silicona fluida, ¿no es cierto? Y que para que polimerice necesita un catalizador, y es el mismo catalizador. Utiliza el mismo catalizador. 3 componentes para un mismo material. ¿Me dejo entender? ¿Hola? Ok. Entonces, cuando usted vaya a comprar, ¿no es cierto?, sea silicona de condensación, silicona de adición o silicona híbrida, tienen que venderle estos 3 componentes. ¿Dudas, preguntas, consultas, mis estimados doctores? Esta va a ser nuestra tercera práctica, mi estimado. Y como les dije, si gustan y tienen posibilidades económicas, cómprense, está a buen precio en Gedesa, ¿no es cierto? Las promociones no siempre salen todos los meses, ¿sí? Después me han dicho que su precio regular es como 300, pues como a mí me llegan las ofertas, se las pasé. Pero va a ser nuestra tercera práctica.
aproximadamente todo material de impresión para que usted tenga idea. Vamos a terminar de hacer nuestras prácticas hasta junio, hasta antes de que salgan de vacaciones de media gestión, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a seguir manejando yesos, alginatos y silicona. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta más? Disculpe, doctora, ¿cuál es la silicona que debemos comprar? Silicona de condensación o silicona híbrida. Cada uno personalmente puede tener un avío de cuarto kilo o 250 gramos, Moisés. Es lo que van a utilizar para la práctica. Pueden comprar también la de kilo, ¿no? No hay ningún problema. Son las dos presentaciones que tienen, la de kilo y la de cuarto. Para mí es la Spidex, mi estimado, vuelvo a repetir. No estoy diciendo que la Z Plus sea mala, ¿no es cierto? De ninguna manera. Les he dicho que tiene menos tiempo de trabajo, o sea, tienes que ser más hábil en tu manipulación. Si quieres un poquito más de tiempo de trabajo, la Spidex es la que te va a dar mejor resultado. Un gusto. ¿Alguna otra consulta? Ok. Bien. Entonces, por hoy sería todo. Los voy a ver a los del grupo 5 en la facultad a las 11 y al resto de los grupos en su correspondiente día y práctica. Muchas gracias, doctores, por asistir.